La intolerancia a la lactosa como condición médica se comprendió y documentó científicamente en el siglo XX, aunque la comprensión de sus síntomas y su relación con la ingesta de productos lácteos ha existido durante mucho más tiempo. Uno de los primeros estudios documentados sobre la intolerancia a la lactosa fue realizado por el médico británico Samuel Gee en 1888. Gee observó que muchos de sus pacientes con enfermedad celíaca también experimentaban síntomas similares cuando consumían leche. Aunque no comprendía completamente la causa subyacente, este trabajo ayudó a reconocer los síntomas y establecer una conexión entre la ingesta de lácteos y ciertos problemas digestivos. El término intolerancia a la lactosa se utilizó por primera vez en la literatura médica en la década de 1960. Desde entonces ha habido un mayor interés y comprensión de su fisiopatología, así como el desarrollo de métodos más precisos para su diagnóstico y manejo. Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este espacio llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología. Visita su web www.citologiacienciayarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología. Buenos días, tardes o noches, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio y en esta oportunidad les quiero hablar de la intolerancia a la lactosa. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se produce esta intolerancia? ¿Y a qué tipo de enfermedades se encuentra asociado dicha intolerancia? Pero antes de entrar en el tema sobre la intolerancia a la lactosa y si existen factores genéticos o no asociados a ella, debemos hablar de cuándo comienza ese consumo de productos lácteos por parte del ser humano. Porque seguramente por allí en las redes sociales y en mucha información que encuentran por la web, siempre está el cuestionamiento de por qué los seres humanos consumimos leche aún siendo adultos, siendo que los mamíferos consumen leche en la primera etapa de su vida y los seres humanos somos mamíferos. El resto de los mamíferos no consume leche después de que pasa esa primera etapa, que se alimenta amamantándose de su madre. Los seres humanos, sin embargo, después de que ya dejan de alimentarse de la leche materna, siguen consumiendo leche a lo largo de su vida, incluso hasta la vejez. ¿Por qué ocurre eso o desde cuándo surge este consumo de lácteos en el caso de los seres humanos? Y a eso nos tenemos que remontar a miles de años atrás. La domesticación de animales y el consumo de productos lácteos tienen una historia que se remonta a miles de años. La evidencia arqueológica sugiere que el consumo de leche de vaca y otros productos lácteos por parte de los humanos han sido una práctica extendida en diversas culturas desde hace milenios. Un estudio publicado en la revista Nature en 2015 proporcionó evidencia genómica de que la capacidad de digerir la lactosa en la edad adulta se originó en la región que ahora es el norte de Europa hace unos 7.500 años. Este estudio sugiere que el consumo de productos lácteos, incluida la leche de vaca, pudo haberse vuelto mucho más común en algunas poblaciones humanas hace miles de años, lo que probablemente estuvo relacionado con la domesticación de animales y la cría del ganado. Además, hay hallazgos arqueológicos que respaldan la idea de que los humanos han estado consumiendo la leche de vaca durante milenios. Por ejemplo, se han encontrado evidencias de recipientes de cerámica utilizados para almacenar leche en culturas prehistóricas de Europa y Asia, cuyos recipientes datan de hace miles de años. Al interior de ellos se aislaron grasas de productos lácteos, de leche específicamente. También se han encontrado representaciones de ganado y escenas de ordeño en artefactos antiguos, lo que sugiere la importancia del ganado y los productos lácteos en la vida cotidiana de las civilizaciones antiguas. Así que ahí vemos esa historia de por qué
¿Por qué los seres humanos, siendo mamíferos, seguimos consumiendo leche aunque ya seamos adultos, más allá de nuestra primera infancia? Ahora vamos entonces a hablar de esa intolerancia a la lactosa, ya poniéndonos en un contexto histórico de por qué el ser humano comenzó a consumir leche. Ya entendemos que, la domesticación de los animales y el consumo de los productos que se pueden extraer de los animales, la carne, la leche y los productos que derivan de la leche, esto es algo que no es reciente, no es de nuestra era, es de hace miles de años. Ahora definamos lo que es la intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa es causada por una deficiencia de la lactasa. La lactasa es una enzima responsable de descomponer a la lactosa. La lactosa es el azúcar que está contenida en la leche. Esta lactosa se descompone en otros azúcares como la glucosa y la galactosa a nivel del intestino delgado. En el intestino delgado se va a generar la absorción de los alimentos. Allí se produce la absorción de prácticamente todos los nutrientes que están contenidos en los alimentos que consumimos. Y por supuesto también se va a dar la absorción de estas azúcares. La lactosa es un disacárido que se encuentra en la leche, una azúcar que se encuentra en la leche y en otros productos lácteos. Normalmente durante la digestión, la lactasa va a descomponer la lactosa en sus componentes más simples que luego van a ser absorbidos a nivel del sistema digestivo, específicamente en el intestino delgado. Sin embargo, en personas con intolerancia a la lactosa, la producción de esta enzima, es decir, de la lactasa, en el intestino delgado es insuficiente, lo que resulta en que la lactosa no se descomponga adecuadamente y permanezca en el intestino grueso. La lactosa no digerida en el intestino grueso puede provocar síntomas como dolor abdominal, hinchazón, gases y diarrea. Estos síntomas pueden variar en gravedad según la cantidad de lactosa ingerida y según la capacidad de producción de lactasa de cada individuo. Es decir, que si no hay esta producción de lactasa o esa producción de lactasa está disminuida, no somos capaces de digerir la lactosa, que es esa azúcar contenida en la leche. Eso es lo que es la intolerancia a la lactosa. Esta intolerancia a la lactosa puede ser primaria o secundaria. Cuando hablamos de una intolerancia a la lactosa primaria, significa que es genética y comienza después de la infancia. Es decir, después de que hay ese primer consumo de la leche materna. Cuando hay una intolerancia a la lactosa secundaria, significa que es causada por daño en el revestimiento del intestino delgado, debido a enfermedades como la enfermedad celíaca, infecciones gastrointestinales o a condiciones como la enfermedad de Crohn. Vamos a hablar de esa intolerancia a la lactosa primaria, esa que está involucrada o que tiene un factor genético asociado. Esta intolerancia a la lactosa está asociada con una variación genética que afecta la producción de lactasa, la enzima responsable de descomponer a la lactosa. ¿Qué ocurre? La mayoría de los mamíferos, incluidos los seres humanos, tienen una alta actividad de lactasa durante la infancia para facilitar la digestión de la leche materna. Sin embargo, en muchos humanos la actividad de esta enzima disminuye significativamente después de la infancia, un fenómeno conocido como disminución de la lactasa. En algunas poblaciones humanas, la producción de lactasa persiste en la edad adulta, lo que permite la tolerancia continua a la lactosa. La variación genética asociada con la intolerancia a la lactosa está ubicada en el gen LCT, que codifica la enzima lactasa. En personas con intolerancia a la lactosa, la actividad de esta enzima está disminuida debido a la mutación en dicho gen. La variación más comúnmente estudiada se encuentra en el área del gen llamada enhancer o potenciador de la lactasa. Esta variación afecta lo que es la regulación en la expresión de dicho gen, lo que resulta en una producción reducida de lactasa en la edad adulta. Por lo tanto, las personas con esta mutación en dicho gen no son capaces de digerir la lactosa presente en la leche.
En términos mucho más específicos, la variación genética más estudiada asociada a la intolerancia a la lactosa se encuentra en el polimorfismo de un solo nucleótido cerca del gen LCT, específicamente en el potenciador de la lactasa. La variante ancestral, es decir, no mutada, de este polimorfismo mononucleotídico está asociada con la persistencia de la producción de lactasa en la edad adulta, mientras que la variante mutada está asociada con la disminución en la producción de lactasa después de la infancia. Entonces, aquellas personas que sí podemos digerir la lactosa, es decir, que sí producimos la enzima lactasa, no tenemos esa mutación. Pero las personas que presentan este polimorfismo en el gen LCT sí tienen esa mutación y por lo tanto no producen la cantidad de lactasa necesaria para digerir la lactosa presente en la leche. Estudios genéticos han identificado múltiples variantes asociadas con la persistencia o la disminución en la producción de lactasa en la edad adulta en diferentes poblaciones. Estas variantes genéticas pueden variar en su frecuencia según la ascendencia étnica de un individuo. Así que vemos que esto es algo, este factor genético es algo que viene desde el consumo inicial de leche hace miles de años. O sea, esta modificación en nuestros genes viene, o esta adaptación de cierto modo, de que podamos consumir la leche aunque ya no seamos unos bebés y que lo podamos consumir en etapa adulta, ha sido de cierta manera, podríamos decir, que una adaptación al hecho de que como domesticábamos hace miles de años a los animales y consumíamos sus productos como la leche, pues nuestro cuerpo de cierta forma se adaptó y se hizo tolerante a esta lactosa, aunque ya no fuéramos bebés, es decir, en la vida adulta. En la segunda parte voy a estar hablando de esas intolerancias a la lactosa, pero esa intolerancia secundaria que está asociada a otras enfermedades, a otras patologías que nada tienen que ver con lo que hablábamos desde el punto de vista genético y con la alteración del gen LCT. Nos vemos en la segunda parte, no se vayan. Cito curiosidades. La leche y los productos lácteos son una fuente importante de nutrientes en la dieta de muchas personas en todo el mundo. Proporcionan una combinación única de nutrientes esenciales que son beneficiosos para la salud en general. Algunos de los aportes nutricionales que tiene la leche y los productos lácteos son el calcio, proteínas, vitamina A, vitamina D, vitamina B2, vitamina B12, omega 3 y además es una fuente de hidratación debido a su alto contenido de agua y electrolitos como el potasio. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las personas toleran bien la leche y los productos lácteos debido a la intolerancia a la lactosa o alergias a la proteína de la leche. En tales casos existen alternativas lácteas como la leche de almendras, la leche de soja, la leche de coco, entre otras, que pueden proporcionar nutrientes similares. Volvemos en esta segunda parte. Y como les decía, pues ahora vamos a hablar de esa intolerancia a la lactosa secundaria. Recuerden que les mencionaba en la primera parte que podíamos tener esa intolerancia a la lactosa secundaria asociada en la enfermedad celíaca, a infecciones gastrointestinales o a la enfermedad de Crohn. Comencemos hablando de la enfermedad celíaca. Este es un trastorno autoinmune crónico que afecta el intestino delgado de algunas personas genéticamente susceptibles. Esta enfermedad es desencadenada por la ingestión de gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, en la cebada, en el centeno y en menor medida en la avena y en muchos otros alimentos en realidad. Cuando una persona con enfermedad celíaca consume gluten, su sistema inmunológico responde de una manera anormal, atacando y dañando el revestimiento del intestino delgado. Esto va a llevar a una inflamación crónica y a un daño en las vellosidades intestinales. Que estas vellosidades intestinales son estructuras responsables de la absorción de nutrientes. Como resultado a todo este proceso inflamatorio que se genera en el intestino delgado, los individuos con enfermedad celíaca pueden experimentar una amplia gama de síntomas gastrointestinales y extraintestinales. A nivel
gastrointestinal van a presentar diarrea y dolor abdominal, pero a nivel extraintestinal pueden llegar a presentar pérdida de peso, anemia, osteoporosis, fatiga. ¿Y por qué estos síntomas? Porque si no hay la absorción de nutrientes que tiene que ocurrir y que de hecho ocurre en el intestino delgado, como las paredes y esas vellosidades del intestino delgado están dañadas producto de esa inflamación, pues no hay esa absorción de los nutrientes y vienen como consecuencia pues estos síntomas que les mencioné. La relación entre la enfermedad celíaca y la intolerancia a la lactosa es principalmente debido al daño en el intestino delgado causado por esta enfermedad. Cuando las vellosidades intestinales están dañadas, la capacidad del intestino delgado para producir lactasa pues se va a ver comprometida, por lo tanto no va a haber producción de lactasa o se encuentra disminuida la producción de dicha enzima. Esto puede llevar, por supuesto, a una disminución temporal en la producción de lactasa y por lo tanto una intolerancia temporal a la lactosa en personas que presentan enfermedad celíaca no diagnosticada o no controlada. Es importante destacar que la intolerancia a la lactosa en personas celíacas generalmente es reversible. Una vez que una persona con enfermedad celíaca sigue una dieta libre de gluten y permite que el intestino delgado se cure, es probable que la producción de lactasa se normalice y la intolerancia a la lactosa mejore o incluso desaparezca. Y algo muy similar ocurre en la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es un trastorno crónico inflamatorio del tracto gastrointestinal que puede afectar cualquier parte del sistema digestivo, desde la boca hasta el ano. Se caracteriza por una inflamación persistente y descontrolada que puede causar daños en las capas internas del tracto digestivo y provocar una variedad de síntomas como dolor abdominal, diarrea, fatiga, pérdida de peso y fiebre. La enfermedad de Crohn es una enfermedad compleja y multifactorial que puede ser causada por una combinación de factores genéticos, ambientales e inmunológicos. La relación entre esta enfermedad y la intolerancia a la lactosa se vincula con el hecho de que esta inflamación crónica en el tracto gastrointestinal, por supuesto, va a afectar las paredes del intestino delgado, causando algo muy similar a lo que ocurre en la enfermedad celíaca, es decir, que esa producción de lactasa se va a ver afectada, por lo tanto disminuye las concentraciones de lactasa y no va a poderse digerir la lactosa. Básicamente eso es lo que va a ocurrir. Además de los síntomas de la enfermedad de Crohn como diarrea o dolor abdominal pueden empeorar con la digestión de productos lácteos como la lactosa, lo que va a llevar a que las personas con enfermedad de Crohn eviten de forma natural la ingesta de productos lácteos. Sin embargo, es importante destacar que la intolerancia a la lactosa en personas con enfermedad de Crohn generalmente va a ser reversible, como ocurre en la enfermedad celíaca, porque una vez que se controla la inflamación que se está generando a nivel del tracto digestivo, pues las paredes intestinales o las vellosidades intestinales del intestino delgado va a normalizarse y comenzará la producción de lactasa, logrando que todo se normalice. Y lo mismo va a ocurrir, o un hecho muy similar, en las infecciones gastrointestinales. ¿Qué ocurre en las infecciones gastrointestinales? Al existir un proceso inflamatorio asociado, también va a generar un daño en las paredes del intestino. Y ese daño en esas paredes, pues también va a afectar la producción de lactasa, la cual va a disminuir y por lo tanto se genera una intolerancia a la lactosa porque no va a haber quien degrade a dicha lactosa, ¿cierto? Pero también esto puede ser reversible porque una vez que se trata el proceso inflamatorio o el proceso infeccioso, en este caso en las infecciones gastrointestinales, pues todo el tejido volverá a la normalidad y la producción de lactasa pues se va a normalizar y se volverá al consumo de lactosa sin ningún problema. Vemos que a diferencia de lo que es la intolerancia a la lactosa primaria, aquí hay una solución una vez que se ataca el problema, que básicamente el problema es una inflamación en el intestino delgado. Una vez que se controla esta inflamación, pues la producción de lactasa se normaliza y no pasa mayor cosa. Pero en el caso de la intolerancia primaria, pues al haber un factor genético asociado donde no se produce la lactasa, pues ahí no hay nada que hacer, ¿no? Ahí no es un tratamiento como de que voy a controlar un proceso inflamatorio, sino que simplemente hay una falla genética en un gen en concreto y no se produce
dicha proteína, que es esa enzima lactasa. Así finalizamos este episodio que les traje este tema que considero que es bastante interesante y bastante actual, de hecho, porque hoy en día yo creo que escuchamos a bastantes decir que son intolerantes a la lactosa. Por supuesto, para uno hablar de intolerancia a la lactosa tiene que acudir a un médico y debe estar diagnosticado como tal. No es una cosa como ninguna enfermedad, por supuesto, no es algo que uno vaya a autodiagnosticarse. Eso está mal hacerlo. Por supuesto, siempre acudir al médico. Si ustedes ven que consumen leche y les causa malestar, pues lo ideal es que vayan al médico, porque no siempre va a ser intolerancia a la lactosa. Puede ser que también presenten reacciones alérgicas a las proteínas que tiene la leche o a los otros compuestos que tiene la leche. Así que siempre es importante acudir a su médico. Por supuesto, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal, seguirnos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte Podcast, y dejarnos en los comentarios qué les pareció este episodio y qué otro episodio les gustaría que hiciéramos. Nos vemos en un próximo episodio y recuerden que todos los miércoles tenemos un nuevo episodio. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao, chao! La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio de divulgación científica. Síguenos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte Podcast.